Bueno, esta vez les hablaremos sobre los relevadores. Mi nombre es Luis Fernando Rocha Rodríguez. Bueno, ¿qué es un relevador? Bueno, para empezar, los relevadores son dispositivos electrónicos que utilizamos como básicamente un interruptor. ¿Por qué digo básicamente? Porque la función de ellos es conectar, cerrar o abrir un circuito de manera de que hagamos que funcione o que deje de funcionar un instrumento eléctrico o X. Pero ¿cuál es la peculiaridad de estos relevadores? ¿Qué los hace diferentes de los interruptores? Bueno, lo que lo, la pe- su diferencia de los interruptores es que ellos cuentan con una bobina eh, y la cual les permite cambiar su estado, ya sea de abierto o cerrado, sin necesidad de tener que estar pulsando algún tipo de botón o algo por el estilo. Esto lo harán eh, básicamente automático para nosotros no entrar en contacto con con el circuito en sí. Como verán, aquí tenemos varios tipos de relevadores. Bueno, lo que notarán es que en el primero superior izquierdo se ven unos números. Esos números son las características y símbolos que cuentan ese relevador. Verán que de una capacidad de 12 volts, trabaja una intensidad, un voltaje de 12 volts y tiene una capacidad de 30 amperes. Verán sus diagramas que tiene abajo y bueno, así la mayoría de los relevadores cuentan con esos datos para poder saber qué tipo de relevador se utilizará. Bueno, en la manera de su funcionamiento, de como podemos ver, consta de dos circuitos, el circuito de control y el circuito de potencia. El circuito de control es aquel que donde se encuentra la bobina. Como verán, aquí está marcada como por el símbolo que parece unas M o un resorte. Bueno, esa bobina deberá ser energizada para poder generar un campo magnético, el cual desplazará una pieza o placa que deslizará parte del segundo circuito. ¿Cuál es qué parte deslizará ese segundo circuito? Bueno, en el segundo circuito contamos con un común, que está en contacto ya sea con otra placa que va a ser normalmente cerrada si está en contacto y con otra placa que no está haciendo contacto que llamaremos normalmente abierta. Al momento en que se energiza la bobina y genera su campo así como que electromagnético, bueno, en realidad genera su campo magnético, de la placa que se moverá pegándose al electroimán o desplazándose hacia él, desplazará la patita o el común hacia la otra tablilla o el otro contacto, dejando abierto el primer circuito, el cual estaba cerrado, para ahora hacerlo abierto y el que estaba abierto hacerlo cerrado. El principio de funcionamiento básicamente es a base de los electroimanes, ya que al aplicarle un voltaje a nuestra bobina genera un campo magnético, lo cual dejará que se cierre o se abra uno de los dos circuitos dependiendo para cómo lo hayamos instalado o cómo lo necesitemos. Y básicamente ese es su funcionamiento. Este, Normalmente sirven como para controlar circuitos, y como lo comenté, sin tener que hacer alguna pulsación o entrar en contacto físicamente con ellos. De
tra- eh, el circuito de control trabaja con un voltaje bajo y regularmente es de corriente directa. Para el voltaje, los voltajes más, bueno, que he visto que se utilizan es desde los 5 volts hasta los 24 volts. Y el circuito de potencia, no porque sea va a trabajar con voltajes más altos, pero no necesariamente vamos a llegar a voltajes muy, muy altos, como 13.000 volts o por allá. No, trabaja muy bien con 110, 220, nuestro relevador. De hecho, también en las características que les mencioné, ahí debe de venir qué capacidad tiene en corriente alterna. Pero no solo trabaja con corriente alterna, también puedes instalar un circuito de corriente directa del otro lado, que puede ser diferente a la fuente del circuito de control. Y por eso necesitas dos circuitos diferentes para no revolver el voltaje, por así decirlo, y dañar nuestro equipo. De este, bueno, en sí ese es el funcionamiento y cómo sirve nuestro relevador. ¿Dónde los encontramos los relevadores? Bueno, comúnmente los podemos encontrar con los dispositivos de Arduino. Bueno, trabajan con Arduino, con los Arduino, con los PLC o algún otro dispositivo lógico que pueda emitir alguna señal de voltaje para que estos funcionen. Este, También lo encontramos para automatizar ciertos procesos. Eh, Como también se puede utilizar un relevador, un relevador para el encendido de un motor, por ejemplo, de 220 volts. Desde se instala en el cable positivo, ya sea en el normalmente abierto para que el motor esté apagado mientras el relevador no tenga en su circuito de control voltaje. Cuando se le aplique, cambiará del estado de abierto hacia cerrado, y eso provocaría que nuestro circuito del motor se cierre y por lo tanto encendería nuestro motor. En ese ejemplo necesitaríamos prácticamente una señal de 5 volts, dependiendo el relevador, para encender un motor de 230 volts. No quiere decir que lo encendamos con los 5 volts, pero quiere decir que lo que me refiero es que con 5 volts accionamos un dispositivo que nos va a encender un motor de 230 volts. Eh, en este ejemplo de abajo, prácticamente un controlador de temperatura nos manda nuestras señales a nuestro relevador. En este caso es un relevador de estado sólido. Y esto prácticamente es lo que nos va a encender o apagar un calentador. Supongo que cuando la temperatura no es la adecuada, va a mandar una señal y el relevador va, va a encender o apagar calentador. Este relé en particular es un relé que puede estar diseñado para conmutar la corriente alterna o continua. Es prácticamente la misma función que un relé electromecánico, pero no tiene partes móviles. Bueno, y por último tenemos la simbología de nuestros relevadores. Encontramos muchos tipos de relevadores, como el relé de mando electromagnético, bobina e interruptor, símbolo genérico, que es el relé más bueno que comúnmente vemos. Creo que es el que más se trabaja bueno, nosotros en mecánica es uno de los que más trabajamos, no nos metemos muy allá, pero existen una gran variedad. Hay de relé con bobina, relé con doble bobina, de corriente alterna, remanente, de electroválvula, y prácticamente todos funcionan con el mismo principio del electromagnetismo, solo tienen pequeñas como que derivaciones. Por ejemplo, el que les comentaba hace un momento, ese no es prácticamente igual, solo que
sus partes interiores no son móviles como el relé electromagnético, que cuando hay un campo magnético hay una pieza móvil que va a desplazar el contacto. Y del lado derecho tenemos símbolos de contactos del relé, que son los que les comentaba que están plasmados por un lateral o arriba de la carcasa. Tenemos contactos abiertos, cerrados, contactos de trabajo, contactos de conmutación, contactos o conmutadores, y haz de cuenta que es lo que tenemos prácticamente. Estos son prácticamente para saber el tipo de conexiones que tenemos en el interior de nuestro relevador. Bueno, también una aplicación que muy comúnmente vemos de los relevadores es en los vehículos, ya que, por ejemplo, nos vamos a la caja de fusibles que está en el cafre. Ahí encontramos el relé de la bomba, de las luces o X o Y, y son tan cotidianos que a veces ni siquiera nos damos cuenta de dónde se encuentran.